A Dios no le interesa mandar a nadie al infierno, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que la gente se va por su propio pie. Ese es el problema. Porque acuérdense, el único pecado que Dios no perdona es el no querer ser perdonados. Sí, imagínate que hoy tú llegas a Bancomer o al banco de el que los tenga ustedes esclavizados y te dicen cuenta cancelada. Bueno, no cancelada, cuenta premiada ya, tu saldo de la tarjeta de crédito. Lo más probable es que saliéramos a volverla a dejar al mismo tope, ¿no? Pero bueno. Pero imagínense, ¿qué harías? Pues besas al cajero, ¿están de acuerdo? Pero ¿qué pasa si te pones necio? ¿Cuánto debo en este instante? A mí nadie me va a hacer el favor. Es lo que hacemos cuando rechazamos el perdón de Cristo, ¿eh? Sí, ese amor nos transforma. Y de hecho nos transforma más el amor que la disciplina, ¿eh? Cuando una persona se estrella, cuando una persona se encuentra con Dios, se nota. Se transforma. ¿Sí? Se producen frutos. En esta vida el incrédulo cosecha muchas veces, porque todavía no ha recibido el castigo de Dios. ¿Cuál es el castigo de Dios? Viene después de la muerte. La vida, acuérdense que es un plazo que Dios ha dejado para que el hombre se arrepienta. Sí, Dios disciplina a sus hijos. Dios castiga el pecado porque no es indolente. Sí. Y porque es justo. Lo que pasa es que a sus hijos no los castiga, los disciplina. ¿Por qué? Porque ya los castigó en alguien más que es Jesús. Sí, miren, váyanse al libro de Nahum. Es Nahum 1:2. Fíjense, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Alguien esperaba encontrar estas palabras en la Biblia? Y además decimos, por eso el del Antiguo Testamento es feo y el del Nuevo ya es bonito. Y Jesús dice, soy el mismo, ¿eh? ¿Qué dice Hebreos? Jesús es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Sí, eso testifica la cruz. La cruz da testimonio de un Dios, pero es que imagínense, a ver, un tipo se dedica a traficar personas. ¿Ustedes creen que Dios le va a decir, ay, mijito, ven, pásale al cielo? Pues sí vendiste, no sé, 200, 300 niños para usos diversos, pero no hay bronca, pásale. O sea, ¿en qué clase de Dios creeríamos? Claro, Dios nos ve igual a todos. Sí, por eso es que mató a su hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su hijo ¿a qué? A condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado, sino para que el mundo fuese salvo por él. Claro, de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Dios ya no nos ve como la persona que éramos, nos ve como una nueva creación. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Por eso los cristianos tenemos este peso, esta responsabilidad de dar un buen testimonio. No podemos ir por la vida siendo osos. Porque somos los embajadores, imagínense. Ok, a ver, váyanse a Isaías 45:21. Dice, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Miren este versículo, qué bonito, ¿no? Dios es justo y salvador. Lo que pasa es que para que Dios sea justo y salvador al mismo tiempo, esto implica una contradicción, porque si Dios es justo no nos puede salvar. Si Dios fuera justo nos tendría que condenar. Entonces, ¿cómo le hizo? ¿Cómo concilió Dios su justicia con sus ganas de salvarnos? La cruz. Ahí, como dicen, se abrazaron la misericordia y la justicia. Porque alguien pagó los platos rotos, pero alguien los tenía que pagar. O nosotros en el infierno, o la otra opción era que el propio Hijo de Dios se entregara por nosotros y pagara nuestra deuda.
Entonces estamos viendo como ABC, el acrónimo DIARD, ¿se acuerdan? ¿En qué creen los cristianos? ¿En qué creemos los cristianos? Lo primero que vimos es que los cristianos creemos, las religiones dicen que tú tienes que hacer lo que sea, portarte bien, ser bueno. Digo, no me pregunten ni cómo intentarlo, pero bueno, tú haces. Tiene una dirección ascendente, la persona asciende al cielo por sus méritos, por sus buenas obras, por su religiosidad. La Biblia presenta un panorama totalmente distinto. La Biblia presenta una dirección descendente en donde Dios vino y vino a salvar a un mundo total y perfectamente fracasado, un ser humano hundido y muerto en sus pecados. Si le preguntaras a Dios, oye, a ver, enséñanos en términos modernos, ok, tú estás podrido aquí en este incendio y yo me tuve que descolgar para salvarte. Es lo que dicen los ángeles el día que Jesús nace. ¿Le das la que sigue, Juanito? Les doy buenas, eso quiere decir evangelio, buenas nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Qué? Un Salvador. ¿Sí? Es lo que necesitábamos, es lo que nos urgía, el cual es el Mesías, Cristo el Señor. Ahora sí, bueno, y vamos a esta escena, ok, ahí están, que les dije, Lucas 23, y esto se los pongo como un ejemplo de esta dirección, y les voy a presentar a la humanidad, pues representada aquí. La Biblia, ¿cómo les diré? Constantemente tiene fotos, ¿se acuerdan? Dios muchas veces quiere enseñarnos cosas a través de fotografías. La Pascua, ¿sí? Vas a matar a un animal inocente, menor de 1 año, te lo vas a comer con hierbas amargas y lo vas a asar al fuego. Es toda una fotografía que implica muchas lecciones. Un inocente que da su vida por ti, para Dios fue amargo matarlo y además pagó por nuestro infierno. Y en una cena tienes muchas fotografías, si así lo quieren ver. La crucifixión de Jesús tiene muchas funciones. Y una ¿cómo les diré? De las funciones, aquí hay una foto. Cuando Jesús es crucificado entre dos delincuentes, Dios está dejando una fotografía de qué creen. De la humanidad. Exactamente. A ver, vamos a leer 23:32. Dice, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Me brinco al 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y haznos el paro. Y a nosotros. Ok, ahí están los dos. Los dos van a morir dentro de el siguiente día, los siguientes 2 días, y sean muy fuertes dentro de los siguientes 3 días. Ya están ahí, dice, esta es la petición de una persona que no quiere cambiar. Sácame de mis circunstancias. ¿Sí? Cambia mis circunstancias. Si eres, si Dios existes, porfa, que no me agarre la Julia, que no esté embarazada, que no me dé sida, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Y dice el versículo 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Nos lo pudiera gritar Dios a nosotros? ¿No tienes temor de mí ni aún estando en la misma condenación? ¿Por qué? Porque todos estamos condenados a morir. Y como está establecido, dice la Biblia, como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y no hay armas contra esa guerra, dice el libro de los Proverbios, no hay armas contra el día de la muerte. Todos estamos condenados a morir. Y nuestro corazón es el tambor de nuestra marcha fúnebre hasta el último toquido. La siguiente vez que ustedes le hagan así, entiendan que esto se va a detener algún día. Es cuestión de tiempo. ¿Cuántos latidos nos quedan? Solamente Dios lo sabe, pero estamos condenados. Estamos condenados a morir y a enfrentarnos a Dios. El otro tipo es de lo más sensato, si se dan cuenta. La fe de este tipo es increíble, porque imagínense, ahí están los 3 en un dolor insoportable, los 3 desnudos, las gentes burlándose, y uno de ellos le hace así, este es el rey de los judíos. Imagínense los testimonios en el cielo, porque hay testimonios preciosos, pero a mí me encantaría escuchar el testimonio del delincuente este. ¿Sí? Oye, ¿cómo te convertiste?
Pues fíjate que estaba yo en una agonía espantosa, con los hombros dislocados, en un dolor horrible, sabiendo que era lo que me esperaba. Y que me asomo y al lado veo que ahí está el rey de los judíos. Pero pues, ¿cómo supiste? Pues mira, básicamente como los otros tipos de enfrente le estaban gritando, los religiosos, y esos por lo general siempre andaban medio errados, dije, seguro es este. ¿Y qué hiciste? No, pues le pedí que se acordara de mí. Sí. Fíjense, los dos están condenados, los dos van a morir. Los dos le piden algo a Dios. Uno le dice, a ver si eres, bájanos. El otro simple y sencillamente le dice, tenme piedad. Y son las dos formas en las que el ser humano se aproxima a Dios, cambia mis circunstancias o tenme piedad. Acuérdate de mí. Y este tipo es la viva imagen de que no te tienes que bautizar, no te tienes que ir al Ganges, no tienes que ir a la Meca, no tienes que ir a la Villa de Guadalupe. Porque Jesús le pudo haber dicho, ¿ya te bautizaste? No, Señor. Bueno, pues ni modo, entonces ni me pidas. ¿Cuántas veces rezaste el rosario? Dijo, pues todavía no lo inventan, Señor. ¿Sí me explico? ¿Y qué le contesta Jesús? Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Vas a llegar unas horas después de mí. Porque todavía se tenían que cumplir varias profecías. Una de ellas es que tú estuvieras aquí al lado. Le pudo haber dicho Jesús. Ahorita lo vemos en este acrónimo. Una de ellas es que estuvieras aquí al lado. Otra, te van a acelerar la muerte. Gracias a mí. ¿Ok? Porque Jesús recibe un tormento de 6 horas. Duraban, les digo, 2, 3 días ahí agonizando. Cuando ya los querían matar, para que ya no se impulsaran, eran bien lindos y les rompían las piernas. Entonces llegaba con su supermazo el romano, ¡pum! Y entonces se asfixiaba en cuestión de minutos. O sea, lo mejor que te podía pasar es que te rompieran las piernas. Y una de las profecías mesiánicas, se las adelanto, era que al Mesías no le iban a romper ningún hueso. La Biblia por un lado decía que al Mesías lo iban a matar y por el otro lado aclaraba que no le iban a romper ningún hueso. Entonces cuando llegan José de Arimatea y Nicodemo a pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús, hagan de cuenta que dicen, oye, déjanos enterrarlo, ¿no? Que todo esto es muy extraño, luego les digo por qué toda esta escena es muy rara, no viene ni al caso, pero bueno. El caso, hagan de cuenta que si hubiera tenido un reloj le hubiera hecho así Pilato. Porque Pilato se extraña y dice, si lo mandé matar apenas en la mañana. O sea, seguir revolcando, no, ya murió. Y entonces llegan con estos dos tipos, les rompen las piernas y cuando le van a partir las piernas a Jesús, uno de los soldados le dice, ya está muerto. Y entonces otro llega y lo alancea y se cumplen otras profecías. Y entonces sale agua y sangre, que quiere decir que el corazón ya le había reventado. Como decía el Salmo 22 que le iba a reventar. El caso es que le sale agua y sangre y dice, sí, ya está muerto. Y entonces no le parte ningún hueso. Pero bueno, lo que les quería aclarar en esto de la dirección, es que si alguien te pregunta tú en qué crees, le puedes decir, yo creo que Dios me salvó, no por mis obras, sino por su misericordia. Sí. Dice ahí la primera carta de Pedro que estén preparados para cuando alguno les pregunte por la esperanza que ustedes tienen. ¿Alguien le han preguntado, oye, tú por qué crees en lo que crees? Pues yo espero que se los estén preguntando seguido, ¿no? Y no, oye, ¿y a ti por qué te gusta el Appleton y no el Bacardí? Bueno, es que el Appleton. Ok, entonces, la D, ¿qué es? Dirección. La I, identificación. Si te preguntan tú en qué crees, bueno, yo creo que Dios dio su vida por mí. Pues, ¿quién es Dios para ti? Jesús. Acuérdense, a diferencia de cualquier religión, la persona en la que nosotros creemos se decía ser Dios. Mahoma no decía que era Dios, Confucio no decía que era Dios, Buda no decía que era Dios. Es más, Buda cuando se muere le dice a sus discípulos que busquen la verdad. Digo, es para agarrarlo a patadas en ese instante. ¿Y qué? ¿Nos estuviste diciendo mentiras toda esta vida o qué?
Este tipo se muere y me dice que busque la verdad. Obviamente no es como que sigan en la búsqueda o sigan, no sé, no se detengan en la búsqueda de la verdad. Nuestro Dios es muy farol y dice, yo soy la verdad. O está loco o es Dios. Pero no hay un intermedio. Jesús no puede ser ni un filósofo, ni un maestro, ni un iluminado. Jesús salía a las calles de Jerusalén a decir que Él era Dios. Jesús dice, yo soy Dios. Eso nos distingue. Eso distingue lo que creemos de cualquier otra cosa. La dirección, la identificación. Ok. Número 3. Ahora sí le pones allá al profeta Juanito. O aquí ya camina. Ok. Número 3. ¿Qué es la A? Anticipación. No hay ninguna profecía de la llegada de Buda, de la llegada de Mahoma, de la llegada de nadie. Y aunque te profeticen que vas a llegar al toreo 4 caminos, esto necesariamente se va a cumplir. Igual es otro día de huelga y no avanzas. Este es el punto crucial, ¿Por qué? Porque Dios no te exige, al contrario. Dios no te exige que tú para creer hagas un suicidio intelectual. ¿Sí se entiende? En serio, las religiones al ser humano le encantan, las inventó Caín. Abel trajo su ofrenda ahí, a ver este animalito que representa la muerte del Mesías, el otro trajo el fruto de su trabajo. Su sudor, para que veas qué bueno soy Dios. Nos fascinan las religiones. Por eso las inventamos de todos colores, sabores, bueno, con toga naranja, con toga negra, barba larga, corta, pelones, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Pero no nos vayan a venir a decir que somos unos pecadores putrefactos que vamos al infierno, porque eso sí nos enchila. Cuando Dios dice, mis cuates, o sea, no se hagan. O sea, no se hagan pasar por peritas en dulces, si yo los conozco, muchachos. Digo, entre gitanos no nos leemos las barajas. Imagínate que hoy te dicen que van a pasar toda tu vida, todos tus pecados en YouTube. No te preocupes, no los veríamos los de G316 satélite. ¡Para nada! ¡Fulano! ¡Wow! ¿En serio? O sea, eso es increíble, que Dios tenga que convencer al hombre del pecado. Eso es a lo que se dedica el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado. Pero tú puedes llegar con el peor de los narcotraficantes que ha matado a 18,000, decirle que es malo. Yo no soy tan malo. Si tú conocieras las circunstancias en las que yo nací, bla, bla, bla. Además, los de las farmacéuticas son peores. Pues sí son peores, pero así que tú digas, tú eres una perita en dulce, tampoco, mi cuate. Eso es lo increíble, que los seres humanos todavía tengamos esta idea de que somos buenos. Y Dios dice, ¿buenos para qué? ¿En serio? ¿No se han dado cuenta la historia que han escrito, el planeta que han hecho? Claro, como las telenovelas no trata de los niños que están muriendo hoy en África, ¿quién se acuerda de la maldad del hombre? De su codicia, de su destrucción. Ok, entonces, la Biblia no espera un suicidio intelectual, al contrario, Dios dice, puse algo ahí entre el occipital y el frontal. ¿Qué, Señor? Tu cerebro, úsalo para variar. Sí. A ver, váyanse, que es al capítulo 16 de Hechos. ¿Qué les dije? 17 días. Entonces, miren, yo era muy religioso, ¿eh? Cuando yo hago mofa, digo, no lo hago en mal plan, pero yo era súper religioso. Y nunca, en serio, jamás me puse a pensar. Un día se me acercó una niña a los 13 años con una Biblia. Sacó su Biblia, me enseñó sus versículos, etc. Y entonces yo le digo, bueno, me pregunta ella, ¿qué opinas? Y le dije, entiendo que no me estás mintiendo porque todo me lo lees de ahí. Y le dije, ¿qué tengo que hacer? Le tienes que pedir perdón a Dios e invitarlo a tu corazón.
Pues a los 13 años ya eres un delincuente consumado, ¿no? Bueno, sí, se me hace sensato pedirle perdón a Dios. Me dice, pero le tienes que entregar tu vida. ¿Qué? ¿Por qué yo le voy a entregar mi vida a alguien más? Claro, yo me hice el tío Lolo. Me dice, ¿quieres recibir a Cristo? Y le digo, sí. Fuimos a su bocho, me acuerdo que se sienta, me siento, entonces dice, ora, y baja la cabeza. Bueno, pues ahí voy yo. Y empieza a orar. Dios, yo te pido perdón hoy por todos mis pecados. Y lo repetí, honestamente lo repetí. Dios, yo te pido hoy perdón por todos mis pecados. Y luego dice ella, hoy te entrego mi vida. Lo repetí en voz alta, pero yo por dentro, no. No, no, no. ¿Por qué le voy a entregar yo mi vida a alguien más? ¿Que no soy súper bueno para conducirla, Señor? Es lo peor, ¿no? Que también, no, espérate, yo sé por dónde, ¿sí? O sea, el par de topos, espérate, yo sé por dónde, ¿sí? Acuérdense sus épocas de doctores corazones. Nuestras vidas hechas añicos, pero para aconsejar, bueno, 2 horas ahí en el café, no, amiga, dale. Y Dios diciendo, maestro, no, o sea, entonces, recomiéndate como cirujano plástico, prefiero un carnicero, o sea, bueno, ok, dice 17:10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Se acuerdan? Pablo siempre a donde llega primero va a la sinagoga, es lo que él piensa y es lo que plasma luego en la carta a los romanos. El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Entonces siempre primero, ok, voy con los hijos. Además de que Pablo necesita ese puente porque el griego no conoce a Dios. Entonces necesita que alguien le explique al gentil quién es Moisés, quién es Abraham, quién es Jacob, todo este rollo. ¿Sí se entiende? Entonces, y en la sinagoga había muchos gentiles que les llamaban los temerosos de Dios, que servían de superpuente. Porque toda su vida habían estado esperando que Dios los incluyera en sus planes. Entonces cuando escuchan de Jesús se vuelcan con todo su corazón. Ok, versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, revisando, confirmando, escudriñando, pónganle el verbo que ustedes quieran ahí, auditando, cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, no porque llegara el superfariseo, discípulo de Gamaliel, a echar el rollo, estos se iban a aventar, sino que cuando Pablo exponía le decían a Pablo, a ver, ¿dónde dice? A ver, búscate ahí en Zacarías, ahí en Jeremías, bla, bla, bla. A ver, en las sinagogas tenían la Biblia. La Biblia no era como hoy que todo el mundo tenía el superacceso. A ver, sácate el rollo de Isaías, sácate el rollo. Sí, pues sí dice, sí dice. Entonces estos cuates no, por eso la Biblia, y además la Biblia no es que los ponga como rebeldes, que a ver dónde dice, sino al contrario, Dios dice, ojalá todo el mundo fuera como ellos, que realmente están dispuestos a sacar la Biblia y examinar en qué creen y por qué creen en lo que creen. A ver, váyanse a Juan, al libro anterior, capítulo 5. Ok. 39, dice 5:39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Me brinco al 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió él. O sea, Jesús está diciendo, hey, hubo una anticipación. El mundo sabía a través de la Biblia que yo iba a llegar. Y Dios deja a lo largo de todas las escrituras una serie de profecías, algunas muy claras, otras escondidas. ¿Para qué? Para que jamás hubiera un impostor. Ok. Díganme alguna profecía mesiánica.
Muy bien, Gina dice Zacarías 9:9. ¿Tú cuál dices, George? ¿Mande? Génesis 3:15. Isaías 53:10, esa la vimos la semana pasada. ¿Cuál dijiste, Rafa? ¿Qué tal reconozco tu voz a lo lejos, porque un niño nos es nacido, sí. Gina está destapada. 9:10 no, 9 más. Díganme otra. Miqueas 5:2. ¿Mande? ¿Salmo qué? Salmo 22. Bueno, a ver, vamos a ver algunas de ellas. A ver, Miqueas 5:2. ¿El Mesías iba a nacer en Nueva York? Debió haber nacido en Buenos Aires y eran los argentinos, ¿no? Pero bueno, fue tan humilde que fue a nacer a un pueblucho. Ya, no hay otro sitio. Dios descartó Nueva York, Río de Janeiro, Distrito Federal. Eso sí hubiera sido humildad, imagínense. Lo que ustedes quieran. Y fue a nacer, Bet quiere decir casa, Lechem quiere decir pan. No es casualidad, ahí es otra fotografía. El que va a satisfacer la necesidad del hombre nace literalmente ¿en dónde? En la panadería. ¿Ok? Eso quiere decir Belén. Pero tú, Belén, Efrata, era pueblo bicicletero, ¿eh? Cuando Jesús nace, piensa en una ranchería, no piensa en una gran ciudad. Ahí están. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y luego dice que Jesús es Dios. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y si quieren ver otra profecía que ya se cumplió, es que Dios y su pueblo se iban a pelear. Es lo que ha sucedido en los últimos 2000 años. Dice, versículo 3, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, le hace Israel. Eso está en Apocalipsis 12:1. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Pero bueno, ok. Y si se fijan, 5:1, ¿se acuerdan que le ponen una corona de espinas y le empiezan a dar de palazos? ¿Se acuerdan? Porque, pues imagínense que tú llegas a un pueblo conquistado y hay un tipo que dice que es el rey del pueblo conquistado, que además de todo es humilde. Es natural que la judicial de aquel entonces se burlara de él mientras le están poniendo una golpiza de aquellas. Entonces, a ver, fíjense, dice este tipo que es rey. Le ponen su corona de espinas y le empiezan a dar de palazos. Y dice, 5:1, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Ok, ¿qué otra dijeron? A ver, la que dijo Gina, váyanse tantito para atrás, perdón, para adelante, Zacarías 9:9. Al Mesías le decían el que había de venir, o el que vendría, por ese pasaje, por Zacarías 9:9. ¿Se acuerdan que Jesús entra en un burro? Que confirma por un lado su humildad, porque no entra como con el corcel blanco, pero también lo confirma como el hijo de David, porque en la época de David lo subían en un borrico y entonces ahí paseaban al rey. Entonces esta entrada en un burro confirma dos profecías, que es el hijo de David, el rey mesiánico, pero que viene humilde y salvador. Todavía no es Apocalipsis 19, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, porque ahí sí ya Jesús viene como el conquistador. ¿Sí se entiende? Ya viene a reclamar el mundo. Ok, 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. ¿Cómo iba a venir? Justo y salvador, pero con una característica. Era humilde de espíritu. Humilde. Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Por eso es que Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir por este? Fíjense, dice versículo 10, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados,
y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Cuando Cristo venga, traerá la paz. Y luego dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. ¿Se acuerdan que los judíos se citaban pasajes de la Biblia e implicaban todo el pasaje? Se citaban una frase. Cuando Juan el Bautista le manda a decir, acuérdense, Juan está preso, oye, ¿eres tú el que había de venir? ¿Qué le está preguntando? ¿Mande? ¿Voy a salir del bote? Porque si tú eres el Mesías, abajito dice que cuando viniera el Mesías, a sus presos iba a sacar de la cisterna. Y lo tiene preso Herodes Antipas, ¿se acuerdan? En realidad, en términos bíblicos, le está preguntando, ¿voy a salir del bote? ¿Qué pasa si le hubiera dicho Juan el Bautista a alguien de G3, 16 satélite? Pregúntale si es el que había de venir. Pues sí, sí es, ya, ¿no lo escuchaste? Pregúntale si me va a sacar del bote, le hubiera tenido que aclarar. Ok, Jesús le contesta con este mismo pasaje. ¿Con qué pasaje le contesta Jesús? Porque también le contesta con un versículo. ¿Con cuál? ¿Isaías qué? A ver, váyanse a Isaías 35. Ok. Por eso lean. Hoy vean a su tele y díganle, me has mantenido en ignorancia. Sí, mientras ondean el bate y con lágrimas en los ojos, den el primer batazo. O hagan lo que yo hice cuando me convertí, corté el cable. Y como soy pésimo electricista, muchas noches estaba yo así. Nunca lo logré, entonces ni modo tendré que leer. De plano corté el cable de la tele. Se los recomiendo. Esto es como si te pusieras un bozal cuando vas pasando junto a Krispy Kreme. Ajá. Fíjense, 35:4. Dice, díganle a los del corazón afligido, dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene. ¿Qué les dije? He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Ok, cuando viniera el Mesías, estas señales iban a seguir, que los ciegos iban a ver, el cojo iba a caminar, etc. Entonces cuando vienen y le dicen, oye, dice Juan que si eres tú el que había de venir, Jesús le dice, díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, etcétera, etcétera. Le dice, sí, pero no vas a salir del bote. Es lo que le está diciendo. Lo que les quiero comentar es todas estas profecías de la Biblia que conocían. Entonces el Mesías iba a nacer en Belén, iba a entrar en un burro, iba a sanar a los ciegos, sordos, etcétera. ¿Qué más? Díganme otra. ¿Mande? ¿Cuándo iba a morir? A ver, váyanse al Salmo 22. Acuérdense que, se lo repito, los judíos se citaban un pasaje, un versículo, pero implicaban todo el pasaje. Cuando Jesús está citando el Salmo 22 en la cruz, está cumpliendo un doble propósito. Efectivamente le está diciendo a Dios, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios le da la espalda al momento de estarlo castigando por nuestros pecados, pero al mismo tiempo le está diciendo a los judíos que se están burlando de él, hey, acuérdate del Salmo 22. Precisamente el Salmo 22 decía que te ibas a burlar de mí con esas palabras. Se encomendó a Jehová, pues libérele él. Si eres el Hijo de Dios, pues bájate. Y los mismos que lo condenaron estaban cumpliendo al burlarse de él las profecías. Ok, dice el Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús está diciendo, como dicen los gringos, ring a bell, ¿te suena? Versículo 4, en ti esperaron nuestros padres, ese es el Mesías esperado, esperaron y fueron librados. Ok, versículo 7, versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Ahí estaba también el pueblo. ¡Danos a Barrabás! ¿Se acuerdan? Su sangre, la sangre de este tipo sea sobre nuestras cabezas.
Versículo 7. Todos los que me ven, me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, libérele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Es justo lo que le gritan. Ok, versículo 14. He sido derramado como agua, por eso cuando lo alancean sale agua, porque ya le reventó el corazón. Y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, efectivamente, le explotó. Porque era como se morían los pobres infelices en su asfixia y todo esto. Ok, los huesos dislocados, pues sí, suena a crucifixión. Cuando David escribe esto, es 900 años antes de Cristo, la crucifixión todavía no existe. Se le ocurrió a los brillantes de los persas por ahí del 600 antes de Cristo. Ok, versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Atravesaron, fíjense, atravesaron mis manos y mis pies. ¿Qué tan precisa quieres, qué tan concreta quieres una profecía? Hoy en día hay muchos videntes, pero casualmente nunca se sacan el melate. Ajá. Juega Pumas América, los videntes le apuestan al América y de repente un desvío. Hablemos del Pumas América, tomemos un tiempo para... Bueno, no, eso no. Ok, Jesús entra en su burro el día 10 a Jerusalén, el día que el pueblo elegía al cordero que iban a matar el día 14. ¿Por qué entra ese día? Porque Dios está diciendo, este es mi cordero. Obsérvalo, aquí viene tu rey justo y salvador. El día 14 mataban al cordero, Jesús muere el día 14. Y el día 14, ¿se acuerdan que los judíos celebraban la cena de la Pascua? Comerse el cordero, las hierbas amargas, etc. Y usaban su mejor ropa. Jesús trae su mejor ropa, que era de una sola pieza. Por eso cuando lo desnudan para crucificarlo, dicen, no la rompamos, está buena. Entonces se la rifan los soldados. Versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Fíjense el 17, contar puedo todos mis huesos, esto se habla precisamente de una crucifixión, entre tanto ellos me miran y me observan. A ver, váyanse a Isaías 53. Miren, pudiéramos estar aquí rato viendo profecías mesiánicas, ¿Por qué están regadas? Pues obviamente para que no hubiera impostor. Por eso Dios, en más o menos 1300 años, las va regando. Ok. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ¿ok? Su pueblo lo iba a rechazar. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Cuál es la condena de Jesús? ¿Por qué lo condena el Sanedrín, el tribunal judío? Por blasfemo, y nosotros lo tuvimos por azotado de Dios. Cuando está en la cruz y se burlan de él y cumplen el Salmo 22, dicen, es que este es un blasfemo porque se decía el Hijo de Dios. Dios lo está castigando por eso. Pues sí, justo como decía Isaías 53, lo iban a tener por azotado de Dios, por vencido, por abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Fíjense los rateros, 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, se dispuso con los impíos su muerte. Ahí están a los dos lados. Mas con los ricos fue en su muerte. ¿Por qué? Porque lo baja José de Arimatea y lo sepulta en su mausoleo, en el mausoleo familiar. Fíjense. Otra. A ver, váyanse, Zacarías, ya dijo Gina 9:9, a ver, Zacarías 11:12. Miren, esta hasta tiene memotecnia, ¿Por cuánto vende Judas a Jesús? 30 piezas de plata.
Dice Jesús, bueno, ya, pues por lo menos denme mi paga, ¿no? Y si no, pues ni me interesa. Bueno, pues ya páguenle a este tipo. ¿Cuánto vale la vida de este tipo? 30 piezas de plata. Dice el 12, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. No 29, no 20, no 25, no eran 10 de oro. Ok, a ver, ahí mismo, 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Hay una traducción, porque, miren, hay un texto de donde nosotros tenemos nuestra Biblia que se llama el texto masorético. Pero hay una traducción ahí, no varían en nada los textos hebreos, pero hay una traducción hebrea que dice, en el Salmo 22:16, no dice horadaron mis manos y mis pies, dice como leones a mis manos y mis pies. Bueno, ¿cómo se sentirá que te atraviese un clavo las manos y los pies? Pues sí, me imagino que como si hay otras tal cual. Pero si un día alguien te dice, es que ahí dice como leones a mis manos y mis pies, le lees Zacarías 13:6, en donde le van a preguntar al Mesías, sus paisanos en el milenio, ay, mira qué chistosas esas heriditas en tu mano. 13:6, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. O sea, que no hacer locos. Ok. Entonces creemos en la dirección descendente. Dios nos salvó. Creemos, la Biblia lo dice, que Jesús se identificaba como Dios. Y creemos en la anticipación. Hay una serie de profecías que Dios dejó en la Escritura para que no nos fuéramos a equivocar. Cuando tú aceptas a Cristo basado en la Biblia, no estás haciendo un suicidio intelectual. Hay un señor que se llama Peter Stoner, que dice que el hecho de que a lo largo de, no sé cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, ¿cuántos tiene? 39. Que en 39 libros escritos en diferentes continentes, porque el Antiguo Testamento se escribió en historias de Egipto, de Persia, de la tierra de Israel. Dice, no sé cuántos autores hayan intervenido en la creación del Antiguo Testamento, pero vamos a echarle 25. En un periodo de más o menos 1300 años, dice que se han cumplido 8 profecías, no me acuerdo cuáles 8 menciona la de Miqueas y una que otra, pero dice que se cumplieron 8 profecías en la vida de una persona, 8 profecías de un libro que tardó más o menos 1300 años en hacerse, el Antiguo Testamento. Es una en 10 elevado a la 17 potencia, o sea, 17 ceros. Esto es como si te sacaras el melate no sé cuántas veces en tu vida. Y yo sigo intentándolo y no lo logro. Y oro, no, pero Dios no me responde. Esto es, dice este tipo, equivalente a poner 70 centímetros de moneda en todo el estado de Texas, pintar una roja y a la primera atinarle. ¿A dónde te irías? ¿A Austin, a Dallas, a Houston? Mi mujer se iría justo a la galería, ahí en las compras y dice, bueno, no es esta, pero compremos. Imagínense, no sé, Texas, Chihuahua, Durango, el estado que tú quieras, tapizado de monedas, pintar una y atinarle a la primera. 48 profecías, es 10 a la 157. Creo que los matemáticos dicen que 10 a la 50 es imposible, jamás va a suceder. Así que cuando el ser humano dice no que yo, es no crees o no quieres. Porque intelectualmente no tienes escape. No es posible que haya un libro que dijera que iba a venir un tipo con ciertas características, que iba a nacer en X lugar, que iba a ser judío, que iba a ser justo descendiente con un apellido de la tribu de Judá, que iba a ser justo descendiente de David, que lo iban a matar con delincuentes a los lados, que le iban a atravesar manos y pies, que lo iban a traicionar por 30 piezas de plata, etcétera, etcétera, etcétera. No es posible, no sucede, no pasa.
Además, tú puedes controlar muchas cosas, pero no dónde naces ni dónde mueres. Los judíos mataban a pedradas, no crucificaban. Lo que pasa es que a Jesús no lo quisieron matar. Se reventaron a Esteban, ¿se acuerdan? Ahí van la mujer sorprendida de adulterio. O sea, seguían aplicando la pena de muerte y los romanos se hacían de la vista gorda, les valía. Mientras que se mantuvieran en paz y los impuestos siguieran fluyendo. Entonces cuando decimos no que yo, a ver, no que yo, no creo, Señor. Dios dice, no te estoy pidiendo que creas, estoy pidiendo que te arrepientas. Porque para creer, ahí te dejé las escrituras. Y como le decía Jesús a sus paisanos, ahí están las escrituras, muchachos. Y no te puedes hacer el tío Lolo. Y ahorita vimos unas de pasada, El libro de Daniel decía cuándo iba a morir el Mesías y bajo qué circunstancias. Y además decía, después de que muera, va a pasar esto. La destrucción del templo y la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y justo pasó. Hasta ahora no ha habido ni una profecía de Dios que no se cumpla, excepto una. ¿Quién me dice cuál nunca se cumplió? Bueno, se cumplió años después, otra generación. Nínive será destruida de aquí a 40 días. A ver, váyanse a 3:5 de Jonás. Y aquí terminamos. La próxima semana vemos qué quiere decir la R y la D. Pero es muy fácil. Dirección, identificación, anticipación. El jueves fui a dar una plática y pues me dicen, da un currículum tuyo, y dentro del currículum que doy, siempre pongo que mi libro favorito de la Biblia es Jonás. Entonces me pregunta alguien, oye, ¿por qué dijiste eso, no? Porque Jonás tiene las palabras más preciosas de toda la Biblia. Y la única profecía no cumplida. Y los hombres de Nínive, ¿qué dice? Creyeron a Dios. Los ninivitas no sabían nada de Dios. Nínive se fundó alrededor de la adoración a una deidad femenina. Eran guadalupanos, para que me entiendan, hasta la pared de enfrente. Y como buenos guadalupanos borrachos, lo que ustedes quieran, todos los vicios había en Nínive. Y les voy a decir algo muy grotesco, pero lo dice el pasaje, Es tal el pecado en Nínive, que cuando se arrepienten y se visten de luto, también meten dentro del ayuno a los animales. O sea, eran como siglo XXI. Alguien dirá, Charlie, pero ¿por qué? Si no sabes, no preguntes, ¿ok? Nínive está total y perfectamente podrida. Pasó un tipo que ni los amaba, no les ponía pantallita ni los numeritos. Nada más les dijo, de aquí a 40 días, lero, lero, ustedes van a estar friendo en el infierno. Ustedes y su ciudad, como Sodoma y Gomorra, se van a estar tatemando y mucho gusto me va a dar. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Y qué hicieron los ninivitas? Porque miren, no necesitamos ni profecía ni nada, Necesitamos entender que somos pecadores y que Dios es justo. Y dice que desde el rey de Nínive. Imagínense que hay un tipo ahí, además de haber estado bastante extraño Jonás, porque estuvo 3 días en el vientre del pez. Debe estar calvo, no sé, vayan ustedes a saber. Ustedes hasta carita tipo que les predique, háganme el favor. Bueno, el caso que Jonás es bastante extraño. Cuando el rey de Nínive escucha, ay, ¿quién es el enfermo mental que está allá afuera en la plaza echando de gritos? O sea, en este instante mátenlo, por favor. No. Y cuando llegó el rey de Nínive ese día a su casa, después de escuchar a Jonás, ver a su mujer, ver a sus hijos, y decir, en 40 días, mi vida, mi forma de vida los va a matar a mis hijos, a mi mujer. ¿Cuándo dejé de amar a mi esposa? ¿Cuándo me valieron mis hijos? ¿En qué punto di la vuelta equivocada y me subí al tren de la vida y nunca me bajé y nada más era lana, poder, vanidad? Y ahora, imagínense el rey de Nínive entrando, que viniera su hijo corriendo y lo cargara. Es decir, mi vida te ha condenado. Mi mala vida te ha condenado a morir. Tú, niño, y todos tus amiguitos van a morir en 40 días.
por nuestra vida, porque nuestra generación decidió vivir mal, decidió fornicar, olvidarse de ustedes. Después de regresar a su oficina y con todo el dolor de su corazón llamar a los secretarios de Estado y decirles, pues miren, yo no sé ustedes, pero yo sí le creo a ese tipo, y en 40 días nos vamos a morir. Que los otros le dijeran, pues nosotros también, Pues vístanse todos de luto y clamen fuertemente a Dios. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá del mal que ha pensado hacernos? Porque no tenemos nada garantizado, No lo merecemos. Cuando llegó el día 41 y salió el sol, y estos tipos clamando, Dios, perdónanos, perdónanos. Tenos piedad, si nos concedes, vamos a vivir de forma diferente. Y toda esa generación se salvó. Y un día le preguntan a Jesús, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y Jesús les dice, no les voy a dar señal, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás tuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre va a estar 3 días en el centro de la tierra. Y luego les dice, la generación de Nínive se levantará contra ustedes, porque ellos se convirtieron a la predicación de Jonás. No hubo ciegos viendo, no hubo leprosos limpiados. Simple y sencillamente tuvieron fe en un Dios que los podía perdonar. Bueno, y se cumplió otra profecía. Jesús está 3 días en el vientre de la tierra y el tercer día, ¿cuál Jonás? Resucita. Ok, hoy nosotros somos sus Jonás, sus palomas mensajeras. Lo malo que Dios a veces nos manda, nos echa así, y se va para el otro lado la paloma. Bueno,